Y yo le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana a Rosanetti Barrios. Ella es experta en temas energéticos, pues para que nos dé luz, nos explique de cuál es la importancia de esto. Muy buenos días, Rosanetti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues al contrario, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, continúa esta tensión en la Cámara de Diputados. Va a seguir el suspenso de aquí al domingo, seguro, cuando se vote, se discuta ya en el Pleno la reforma eléctrica. Sí, Pero pues, ¿cuál es la importancia? Ayúdanos a entender cuál es, y cuáles son los alcances de que quede como propiedad de la nación con esta reforma a la ley minera el litio y pues que ya está claro. prácticamente lista. Pues mira, hay que entender que el litio es un mineral que está siendo ya incorporado en un proceso muy amplio, muy amplio, que requiere muchísimas inversiones para formar parte de baterías. Baterías que van fundamentalmente para motores eléctricos, en lugar de los motores de combustión interna, en automóviles ligeros. Entonces, el mercado de los automóviles ligeros, pues me parece a mí muy claro que se va a desarrollar de manera muy relevante en el futuro próximo. Pero sí también me parece fundamental entender que el litio como mineral, pues vamos, está muy lejos, muy lejos de ser aprovechado en las baterías. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchas cosas. Lo primero es decirte, México es un país que en realidad no ha desarrollado absolutamente nada esa materia. Entonces, no podemos saber aún si México tiene reservas o no de litio. México lo que sabemos es que tiene una cosa que se llama recursos. Esto ocurre como con el petróleo. Entre tener recursos y tener reservas hace falta hacer muchísima exploración y eso cuesta dinero. Después, suponiendo que encuentres reservas, suponiendo que puedes decir, sí, las reservas son relevantes, ahora hay que explotarlas, hay que hacer, insisto, muchísimo para poco a poco ir procesando el litio junto con otros minerales en procesos, digamos, químicos, para finalmente poderlo incorporar en una parte pequeña de una celda, una batería que se llama cátodo. El litio representa más o menos el 7% del cátodo de una celda de una batería. Pero para llegar ahí, entonces hay que hacer otras cosas y finalmente hay que armar, ya que se tengan las celdas, hay que armar baterías y el proceso de armado de las baterías incluye también infinidad de partes complejas que implican, entre otras cosas, por ejemplo, el estar monitoreando la batería para estar definiendo en qué momento es conveniente que cargue, hay que hacer la carga o no. Entonces, hay una expectativa excesivamente optimista en materia de litio. Uno, dos. El litio como está hoy ya, digamos, descrito en la Constitución, ya es de la nación. El tema es cómo se explota ese litio e insisto, para hacer todo lo demás. A mí me preocupa mucho que este planteamiento del presidente, número uno, cambia completamente, digamos, la apertura del sector minero como está hoy. Hoy cualquier privado lo puede explotar, por supuesto, mediante concesiones. Y la concesión, pues sí se podría regular para que quede, digamos, una garantía de que los mexicanos, en el caso de que esté el litio ahí, pues tengamos la mejor renta. Tal y como lo está planteando el presidente, mucho me temo que está afectando completamente, pretende cambiar completamente, insisto, la naturaleza que hoy tiene el sector minero, tal y como quedó reflejado además, lo tengo que decir, en el Tratado de Libre Comercio. Okay. Entonces aquí hay un riesgo. Sí. Un riesgo importante de empezar a tener un conflicto, de cerrar un sector que estaba abierto y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que nos vamos a terminar, digamos, cerrando un sector o por lo menos metiéndolo en un conflicto legal en donde ya nadie va a invertir y sin ningún proyecto para realmente permitir que México se incorpore a estos procesos que ya traté de describir rápidamente, amplios
con muchísimas inversiones que podrían ser muy bien utilizados desde mi punto de vista bajo el Tratado de Libre Comercio, porque el tratado tiene al sector automotriz como columna vertebral y el sector automotriz tiene que migrar hacia el motor eléctrico. Entonces me parece a mí que hay estamos en la mejor condición posible para aprovechar toda la cadena de valor y solamente la vamos a cerrar. Híjole, Rosanetti, pues mira, me surgieron 1000 preguntas porque esto que nos comentas es bien interesante en todo el proceso. Es decir, no Sí. es nada más decir, bueno, se va a nacionalizar el litio, ¿no? Se va a mandar esta reforma, que además la tienen pues muy fácil, porque esta no sería una reforma constitucional que no requiere una mayoría calificada. Entonces, pues pasaría muy fácil, ¿no? Pero el tema de todo este proceso tan amplio que nos comentas, pues no es nada fácil ni nada barato. Y entonces es importante ver qué tantos recursos y qué tanto presupuesto se requiere para poder realmente explotar este mineral, ¿no? Yo diría que tal y como está pensado el presidente, ni siquiera lo está contemplando. Es decir, el presidente solo está pensando en el paso de la cadena de litio, que es, hay que extraerlo. Sí, hay que extraerlo, por supuesto, pero antes de extraerlo hay que ver si existe. Y después de extraerlo, viene lo más interesante, que es, bueno, ya está ahí, ahora hay que procesarlo y subirlo a una cadena amplísima. Nada de esto aparece en el discurso del presidente. El presidente solamente está pensando en el litio, digamos, tal como está en su estado puro, y luego como en su extracción. Que lo extraiga y que lo aproveche, dice una empresa del estado que por cierto no existe. Bueno, pues claro, implica matar paso 1 y sin el paso 1 pues no están los demás. Insisto, de todos los demás el presidente jamás se ha referido a él. Me parece que nadie le ha explicado la amplitud y la complejidad del proceso completo de la elaboración de materias. más o menos como para entender y digo, quienes no somos expertos en esta materia, este proceso, pues, ¿tú cuánto estimas que dure, por ejemplo, desde que se localiza, porque como dices, hay que localizarlo, extraerlo y llegar al producto final? ¿Cuánto tiempo tú consideras que esto pueda llevar? Es que no solamente el tiempo en el sector extractivo, que es el minero, pues eventualmente pueden para definir que ahí está, hay que extraerlo. Pero lo que sigue no es un tema de tiempo, sino de inversiones, de cadena de valor. Por ejemplo, una refinería química para procesarlo. Después, todos los, digamos, el desarrollo completo de cómo se van a armar las baterías, en dónde se van a armar las baterías, y además de armar las baterías es tener, insisto, todas la alineación de las actividades que hay que hacer, porque una batería, realmente la batería en un motor, por ejemplo, una esa carcasa, lleva una serie de circuitos electrónicos que monitorear de dónde van a haber esos circuitos electrónicos. ¿Sí me explico? Sí. Excede amplísimamente, muchísimo. Ya estamos hablando de secundarios. Nada. Ay, Rosanetti, es que se escucha un poquito cortada la línea, te vamos a volver a marcar para mejorar la comunicación, pero híjole, sí es súper importante esto que nos dices, que no es un proceso sencillo, no es un proceso rápido, ni barato tampoco. Recordar también que a raíz de la pandemia, pues tuvimos esta crisis y esta falta de chips, ¿no? Recordarán ustedes que pues el sector automotriz sufrió mucho por la falta de chips y también pues ha complicado mucho toda la producción. Ahora nuevo plantea el presidente, por ejemplo, pues pone ahí un punto importante de toda la producción, por ejemplo, de vehículos eléctricos que funcionan con baterías y pues que ahora en México, pues, y justo lo que comentaba Rosanetti pues que podría poner ahí otro, como dicen en mi pueblo, otro pie del arroz con el tema del Tratado de Libre Comercio. Y ya tenemos de nuevo a Rosanetti en la línea y perdón, Rosanetti, por eso escuché un poquito cortado. Sí. Ya estamos de nuevo. No te preocupes, a tus órdenes. Nos decías entonces pues que esta parte es complicada, sobre todo no tanto por tiempo, sino por la complejidad del proceso.
Así es, porque hay que ir definiendo, armando la cadena de valor que incluye, como decía, muchísimas actividades, industrias, partes que no tienen nada que ver con el litio. Entonces, esto, insisto, desde mi punto de vista, está siendo absolutamente omitido en la visión del presidente. Nadie le explicó al presidente lo que es el esfuerzo tan amplio que requiere armar una cadena de valor. Es como mucho más complejo, pero bueno, suponiendo el petróleo. Una cosa es extraer el petróleo y otra ya tener todas las instalaciones para refinarlo y después venderlo. Eso es todavía más complejo porque incluye diferentes partes que hoy en el mundo se están armando en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo después de lo que estamos viviendo con este tema de la guerra, es acortar las distancias para que las cadenas de valor estén mejor integradas. La región Norteamérica tiene una gigantesca oportunidad. Tienes el mercado de consumo más importante en los Estados Unidos, tienes ya, gracias al tratado, una cadena de autopartes integrada. Entonces, lo que habría que hacer es poner todos los incentivos para que en esa misma cadena de autopartes, digamos, se integre ahora esto nuevo, que es la fabricación de baterías, en donde, lo voy a repetir porque me parece importante que lo recuerde el auditorio. Sí. En la cadena de baterías, el litio solo aparece en una pequeña parte, que se llama cátodo, de cada celda de batería, y solo representa el 7% de ese cátodo. Todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver con el litio. Ajá. Medida, estamos dando el paso número 1 para poder pensar ampliamente y decir, vamos a integrar en Norteamérica toda la cadena de valor de la construcción de baterías, lo cual lleva pues años, pero yo creo que sería muy posible. Bueno, me parece que con esto el paso número 1 ya quedó bloqueado y pues ya de ahí pues ya perdimos una oportunidad. Sí. Claro, y también y hacer el comentario porque a mí me llamaba la atención lo que decía el empresario Elon Musk sobre pues que de no bajarse los precios del litio, que Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, pues tendría que darse a la extracción y al refinamiento, incluso, ¿no? De esta materia prima. Sí, Tesla está ejemplo, haciendo todos los esfuerzos para integrarse al 100%. No todas las empresas, digamos, tienen este alcance, pero sí es cierto que Tesla está buscando en dónde podría incluso ampliar sus actividades hasta allá como lo estás describiendo. Ajá. Bueno, pues eso definitivamente en México, con esto que quiere el presidente, pues no podría ocurrir. Claro. Oye, ¿qué riesgo ves? Lo que la otra de las dudas o de los puntitos que me surgió ahí, la parte del tratado de comercio con Estados Unidos. Si bien, por ejemplo, vimos cuál fue la reacción con la anterior reforma planteada por el presidente, pues con esto, ¿cómo ves que ellos pudieran tomarlo? Mira, déjame tratar de... Bueno, yo no soy experta en tratados, pero sí he estado conversando con diferentes expertos. Y esto generalmente genera mucha incomodidad en la sociedad porque da esta impresión de que les importa a los gringos. Sí. Lo que es importante es tener claro qué significa, quiénes somos, cómo opera el Tratado de Libre Comercio en beneficio de México también. Cuando tú firmas el tratado, y me refiero al proceso que ya llevó a cabo, digamos, con la participación de esta administración, cuando se ratifica el tratado, en principio lo que tú pones en la mesa es, esta es mi economía y está abierta para la inversión bilateral. Y lo mismo hizo el Estados Unidos del otro lado. Digamos, ese es el principio general. Y después se van haciendo acotaciones individuales. En estricto sentido, por ejemplo, en energía, se marcan ciertas reservas, que quiere decir, por ejemplo, otra vez en el caso de energía, decir, oye, mira, para la explotación del petróleo, resulta que yo tengo una empresa del Estado que también opera ahí, y con asignaciones, pero sí participan los privados bajo contratos que se tienen que hacer con licitación, etcétera, etcétera. Entonces, se acota la manera en que está abierto ese sector. Bueno,
No se hizo nada de esto para el sector minero. El sector minero, cuando se ratifica el tratado, llega, digamos, a esa ratificación con una apertura sin limitación de participación de empresas extranjeras, pero sujeto a concesiones como está hoy, su explotación. Entonces, desde mi punto de vista, el decir no habrá más concesiones, pues sí trae un conflictazo con el tratado. Quizás lo que se pudiera hacer sería, y estoy aventurando porque, insisto, yo no soy ni experta en sector minero ni experta en tratados, es pues revisar la forma en que el gobierno da las concesiones, crear condiciones adecuadas para la sociedad mexicana. Es decir, ha habido muchas quejas vamos a decir, de la manera en que se explotan las minas. Insisto, yo no soy experta, no tengo mayor opinión ahí, pero sí podría mejorarse digamos, las condiciones por las que se dan las concesiones para proteger a la sociedad mexicana. Pero este planteamiento de no, ya no va a haber concesiones, sí implica cerrar algo que no estaba cerrado en el momento en que firmaste el tratado. Entonces eso es un conflicto. Claro, y porque leía por ahí que el TEMEC, solo los minerales radioactivos son los que están considerados como en actividades del Estado, pero como tal, litio, pues no cumple, ¿no? Con todas las características. Entonces, pues yo creo que es un tema muy, pues sí, técnico, pero también de pues largo aliento, digamos, no es algo que por lo menos en esta administración pudiera concretarse, ¿no? Por ejemplo, las leyes secundarias, ¿no? Que también eso es algo que siempre es como lo que digamos que entorpece o que digamos que va retrasando más la aplicación de las leyes, porque se podrá tener, pero pues ahí después vendrán a lo mejor algunos amparos, algunas empresas que no estén de acuerdo con esto y pues será un proceso largo, ¿no? Y se complica nuevamente el ambiente de inversiones para México. A ver, aquí me parece de verdad fundamental resaltar esto. Es reacción del presidente. Nuevamente parece ser una reacción sin que exista, digamos, que plantea en la mesa, pone en la mesa un objetivo, vamos a llamar nacionalista, pero en realidad no existe plan alguno. Sí. No hay un proyecto estructurado detrás. Entonces, pones una traba ahí y pues como no hay un plan, no está estructurado, bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo que existe y cómo vamos a aprovechar lo que viene? Pues nada más quedó en traba, ¿no? Me apena mucho, pero así está operando. Es como un deseo mágico del presidente de que esto lo haga el Estado, nada más que no hay elemento alguno para poderlo aterrizar, y nada más es por lo pronto se cierra, y eso legalmente tiene un impacto para un país que tiene una economía mixta. Así es, y más si ponemos este contexto global y el tema de Ucrania y la crisis también de energéticos y el alza de precios, que pues digamos que todo se va acordando y de alguna manera pues también complicando, ¿no? O sea, no nada más es México, pues habrá que ver nuestro entorno internacional. Yo creo que particularmente después de esta guerra que ojalá acabara ya, sí va a haber reforzada esta idea que ya teníamos después del COVID, porque vivimos muchos problemas, estamos viviendo problemas de COVID al romperse cadenas de suministro, como lo mencionabas hace un rato. Lo que va a pasar después de la guerra es que muchos países van a buscar con mayor ahínco el tener sus cadenas de suministro más cerca, dejar de tener que cruzar, ¿no?, grandes distancias para poder hacernos de las diferentes partes que se requieren para producir un producto. De ahí, esa es mi opinión, de estas expresiones que ha tenido, por ejemplo, Larry Fink, es el fin de la globalización, por lo menos como la conocemos. ¿Qué significa eso? Insisto en que estas cadenas amplias donde incluyen países asiáticos, países europeos, América del Norte, esto ya se vio que es altamente riesgoso, y entonces hay que empezar a cerrar las distancias. Ahí la oportunidad
que tiene México como miembro de la región América del Norte es gigante. Y mucho me temo que estas medidas, pues lejos de facilitarnos la integración como América del Norte, nos la dificultan. Claro, y también tomando en cuenta que México, digamos, y me voy un poco hacia abajo, como pues punta de lanza, como un país muy importante en la parte de Sudamérica, y pues también jugando con estas otras economías, ¿no? Que somos, que son también pues estratégicas y que ahí está, por ejemplo, Chile, ahí está Colombia, ahí están otros países que también ven México como su motor, ¿no? Su punta de lanza. Mira, déjame hablarte, por ejemplo, del caso del litio Chile que es de los países más adelantados, Así es. que tienen grandes reservas, recursos por lo menos, y que están tratando de desarrollar algo con el litio. Chile está buscando integrarse, o sea, lo que está, la manera en que Chile plantea su aprovechamiento es integrándose a la cadena de valor de Asia, ¿ok? Por su posición geográfica. Entonces, si para Chile está claro eso, porque digamos es lo natural desde el punto de vista geográfico, lo natural desde el punto de vista geográfico para México en esta cadena no es América Latina, es América del Norte, porque ya tienes el consumidor, que son los Estados Unidos. Ellos seguramente van a consumir automóviles eléctricos, ya los tienen que empezar a producir ya muy pronto, y ya tienes, lo dije hace un momento, avanzados el desarrollo de mucho de la cadena de valor, de las autopartes, porque lo empezaste a hacer desde hace 30 años, pues ahora hay que aprovechar e incorporar esta novedad, vamos a llamarlo así, que es la integración, todo lo que hay que hacer para tener una batería que en una pequeña parte utiliza litio. Esa es la nueva reto de toda la industria automotriz. Ya tenemos muchísimo desarrollado en 30 años. Ya nada más sería aprovecharlo. Por eso mi insistencia en esta área no es con América Latina donde está el potencial, sino en esa región en donde ya llevamos 30 años trabajando y ya tenemos mucho avanzado. Claro. ¿Cuál es esa región? América del Norte. Sí, totalmente. Oye, Rosanetti, antes de concluir, y agradecerte muchísimo que nos hayas abierto tanto el panorama, me gustaría nada más tocar un punto que creo es fundamental, y el tema es medio ambiente. Dentro de todo esto, ¿qué implicaciones hay en el tema medioambiental? ¿Con el litio? Sí. Bueno, la crisis climática lo que empuja a la industria automotriz a cambiar el motor de combustión interna por un motor eléctrico. ¿Por qué? Entre otras cosas, por supuesto, porque se está acabando con la naturaleza, porque la raza humana se ve en peligro, pero muy sencillo, porque si tú quieres que sigan prestando las grandes instituciones bancarias o financieras, más bien, en el mundo a ti, industria de las autopartes, más se vale que te cambies, porque las grandes instituciones están buscando inversiones sostenibles. Entonces, eso es el gran motor del cambio hacia el motor eléctrico. Okay. Pues eso está directa, sin emisiones, para acabar pronto, sin emisiones el motor eléctrico. Así es. Otra cosa que se tiene que saber es que para armar un motor eléctrico, las empresas que lo arman demandan energía limpia, energía renovable, para que todo el proceso, todo completo, sea limpio, bajen las emisiones. Los seres humanos tengamos mejor oportunidad de seguir aquí en el planeta Tierra. Bueno, pues sí, digamos que esa es como nuestra tirada, ¿no? El ir mejorando todos nuestros pasos para el ambiente. Y Rosanetti Barrios, experta, súper experta en temas energéticos, te agradezco muchísimo que nos
tomado la llamada y conversar sobre esto que a veces suena muy complejo y a veces no entendemos con claridad, pero pues tiene efectos bien importantes para nuestro entorno. Te agradezco mucho, Rosanetti. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo, muy buen día.